solamente quiero soltarle a su espíritu la urgencia del llamado de Dios para hoy. La urgencia y la voz que escucho en mi interior de parte del Señor, donde nos llama allá a volver a la fuente. Sumamente importante. Por mucho tiempo, escúcheme, lo que se llama hoy iglesia, y escúcheme, lo voy a sacar de contexto, lo que se llama hoy iglesia como una organización gubernamental de hombres ha hecho demasiado daño. Lo que se llama iglesia como una organización terrenal de hombres y mujeres ha hecho demasiado daño. Ha marcado, quizás no intencionalmente, pero inintencionalmente ha marcado autodependencia de los hombres y ha alejado el propósito de Dios. Pero si nosotros vamos a hablar de la eclesía realmente, de la verdadera asamblea de los santos, del organismo vivo, celestial y espiritual que es la verdadera iglesia de Cristo, vamos a hablar de una iglesia marchante y dependiendo solamente del Espíritu. Hermanos, eso era la iglesia del primer siglo. Los apóstoles no tenían una Biblia como usted la tiene hoy en día. Los apóstoles tenían escritos muy valiosos que se llamaban la Didaque, pero eran escritos que iban surgiendo desde la revelación continua del Señor. Y ellos, su dependencia total era de la revelación divina del Señor. Hay quien yo he escuchado predicadores hoy en día que dicen que toda la revelación ya está dada, y no es cierto. Es más, yo le voy a soltar una premisa. Voy a hablar hoy de la palabra, pero yo le voy a soltar algo que le va a querer chocar en su espíritu. E incluso el canon bíblico no es de Dios. Hermano, ¿qué es el canon bíblico? Lo que usted entiende como canon bíblico, la organización de los libros de pe a pa, la organización de los libros de Génesis y Apocalipsis, no es de Dios, es de los hombres. Incluso yo le voy a decir que hay escritos inspirados por el Señor que están fuera de ese canon, que hombres y mujeres teológicos los quisieron dejar fuera simplemente porque no entendían lo que ahí estaba escrito. Uno de ellos es el libro de Enoc. Si todas estas cosas que tienen muchos siglos, porque tienen muchos siglos de trascendencia, ¿será que yo necesitaré la guianza del Espíritu para poder navegar en lo que es? ¿Para poder conectarme con lo que es? Hermanos, indiscutiblemente. Pero hoy en día la iglesia, hablo en términos generales, a lo mejor no es su caso, hermano o hermana, y a lo mejor no es el caso de los hermanos que están por aquí en la esquina o los hermanos que están en otra ciudad. Gloria a Dios. Voy a hablar en términos muy generalizados. Pero la iglesia, en términos muy generales, es ignorante de la palabra. Y por eso le decía con autoridad en una administración, hermano, de que le gusta a la iglesia más la musiquita cristiana que la palabra. Y ha perdido la esencia. Cuando el Señor nos llama a hacer ¿qué? No, hermano, es que el que escudriña la palabra es para el pastorcito, para el maestrico. No se equivoque. El Señor nos llama a ser escudriñadores de la palabra. ¿Cómo usted va a diferenciar una mala interpretación bíblica del verdadero espíritu de la palabra? Ojo, teniendo la fuente, teniendo el espíritu de la palabra. Ay, hermano, ¿quién es el espíritu de la palabra? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Cómo usted va a poder diferenciar las teologías erróneas, los cuentos de fábulas que se hablan hoy en día en base a interpretaciones humanas, racionalistas y teológicas? Lo podré diferenciar si tengo el espíritu de la palabra. Es como aquel que conoce bien un billete de 100 euros verdadero. Conoce su tacto, conoce su papel. Y cuando le van a meter el billete de 100 euros falso, sabe lo que hay. No necesita la maquinita de rayos ultravioleta para verlo. Solo tactándolo sabe que es un billete falso. ¿Pero por qué? Porque esa persona está entrenada en conocer ese billete verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que está entrenada en el espíritu de la palabra es una persona que conoce la esencia. Hermanos, yo no puedo esperar alimentarme de hoy domingo y mañana y pasarme toda la semana sin escudriñar, sin entender el espíritu de la palabra. Eso es un error gravísimo. Y ni sin tener tiempos de reposo en el Señor para tener la esencia, para adquirir la esencia. No puedo. Es un error gravísimo. Seré afectado.
no se producirá nada en mí. Hay una urgencia y un llamado de Dios en este tiempo muy fuerte y muy urgente en nuestros corazones. Volver a la fuente, volver al espíritu de la palabra, volver a la palabra. Cuán de importante es la palabra en nosotros, es tremendamente importante. Es tan importante que lo es todo. Es tan importante que es Cristo mismo. Voy a empezar con unas escrituras. Si puede abrir el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. Lámpara. La pregunta que yo debería de hacerme en este 105 de este salmo es: ¿por qué tiene que ser una lámpara la palabra? Es decir, ¿por dónde habré de caminar? ¿O en qué condiciones habré de caminar? Piense por un momento. ¿Usted para qué necesita una lámpara? Para alumbrar, para tener luz. Eso quiere decir que lo que está a su alrededor es oscuridad. Eso quiere decir que va a meterse por lugares oscuros y necesariamente necesita una lámpara. Entonces dice el Salmo que la palabra será una lámpara, porque necesariamente tú y yo vamos a caminar por lugares oscuros. Vamos a transitar por momentos oscuros, sistemas, formas de vida oscuras, y necesitamos la lámpara que en todo momento alumbrará el camino. ¿Para qué? Para que yo no me caiga o me salga o me descarrile del camino. Entonces, si este salmo hace una declaración que parece tan superficial, pero para mí es tan poderosa, tan fundamental, ¿será que necesito entonces el davar de Dios? Allí palabra en este salmo es davar. En hebreo, la palabra ahí es davar en hebreo. Davar significa una palabra de vida, un aliento, algo que sustenta, algo que produce, algo que crea. Lo podríamos poner como sinónimo en el griego al rema. Está diciendo el davar de Dios, en mi idioma parafraseándolo, es una lámpara que constantemente me está alumbrando, está haciendo luz mi camino. No permitirá, si ando con esa linterna, no permitirá que yo me salga del camino, tropiece o me suma en la oscuridad. Si este salmo está haciendo una declaración tan fundamental como esta, ¿por qué la iglesia y muchos de nosotros hemos soltado la lámpara? Vamos dando golpes de aquí para allá como si en una oscuridad andáramos. Asemeje esto con la situación de nuestras vidas. Póngalo en paradoja con la situación de nuestras vidas. O sea, la Biblia o la palabra del Señor está diciendo que yo necesito esa lámpara para caminar seguro, para caminar con luz. Él es la luz verdadera. Cristo es la luz verdadera. ¿Será que puedo darme el lujo? No sé si llamarle lujo o desgracia de soltar la palabra de Dios. Claro que no. Necesito volver a la fuente, al espíritu de la palabra. Necesito entender que es lo que el Señor quiere para mi vida como iglesia. Capítulo 1 del mismo Salmo. Oh, las bienaventuranzas del varón, que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado es ese varón. Y ahora completa la bienaventuranza. Verso 2. Sino que en la Torá. Escuche bien. Mi Biblia dice eso. Yo no sé su Biblia lo que dice. Yo estoy utilizando una versión muy específica. Una versión que está traduciendo directamente desde el hebreo. Quizás en una versión bíblica que usted tenga dice, sino que en la ley. La palabra ley no da lo que realmente quiere decir. Se queda corto. Sino que en la Torá de Yahvé está su delicia. ¿Cómo es su delicia? Fíjese la expresión del Salmo. Sino que en la Torá de Yahvé está su delicia. O sea, encuentra delicioso, deleitoso la palabra. El pueblo escuche generalmente la palabra. Le produce molestia.
le produce indiferencia en algunos casos. Está hablando que está su delicia en la Torá de Yahvé. Y escuche, y en su ley, dice mi Biblia, susurra día y noche. En otra versión dice, y en su ley medita. Ahí el verbo hebreo meditar, hagá, tiene un significado de murmurar, hablar, imaginar, meditar, susurrar. Dice que en la Torá está su delicia, susurra, medita, imagina, visualiza día y noche. No le está diciendo hermano una vez a la semana, no le está diciendo hermana 15 minutos al día, dice día y noche. ¿Cuál es el resultado de eso? Verso 3. Esta persona será como un árbol plantado junto a surcos de riego, no a corrientes de agua, dice mi Biblia. Junto a surcos de riego, es decir, surcos artificialmente hechos, específicamente hechos para que ese árbol no le falte la nutrición del agua. Junto a surcos de riego que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace, ¿qué? ¿Le suena con Josué capítulo 1? Sí, le suena. Ese es el resultado de la persona que está constantemente en la palabra, que encuentra delicioso, deleitoso la palabra. Día y noche no hay tiempo. El resultado es que es como un árbol plantado artificialmente en un surco de hierro, de riego, que constantemente está nutriendo ese árbol. No le falta la nutrición como a un árbol silvestre que en una sequía le falta el agua. Pero aquel que ha hecho un surco, estamos en la huerta valenciana, muchos de nosotros hemos visto los campos valencianos de naranja y de cualquier cosa. Usted va a ver que los campos tienen unos surcos específicos por los cuales los agricultores valencianos tienen todo un sistema de riego continuo para que aquellos árboles, matas, plantas, lo que sea, constantemente tengan su nutrición. Es decir, cumpla su función. ¿Cuál es su función, hermano? Producir fruto, desarrollarse y darnos fruto. Constantemente, cuando yo entro en el ejercicio de la palabra, se produce en mí una nutrición constante, la cual nunca me dejará sin fruto. Nunca me dejará sin nada. Todo lo contrario, me hará prosperar. La palabra Torá es una palabra tremendamente interesante en ese punto. Porque quizás muchos de nosotros escuchamos la palabra Torá y lo primero que nosotros visualizamos es el Pentateuco. Para el que no sepa qué es Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Pero déjeme decirle una cosa, la palabra Torá no significa eso. La palabra Torá tiene una connotación mucho más profunda de decir el Pentateuco, la Biblia hebrea o cualquier cosa de estas. La palabra Torá básicamente significa instrucción para no pecar. Y en otro significado significa guía para dar en el blanco. No solamente está hablando del Pentateuco. Vuelvo y repito, muchos de nosotros hemos crecido con una enseñanza teológica quizás muy deficiente, donde a la Torá le llamamos Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. De Génesis a Deuteronomio. Pero déjeme decirle, y entiendes que ciertas palabras en hebreo tienen connotaciones mucho más profundas de afirmaciones teológicas quizás insuficientes. Entiendes que Torá es algo que va mucho más allá de ciertos libros. Y que Torá encierra por esencia todo lo que sale de la boca de Dios, a nivel inspiracional o a nivel escrito. Fíjese lo importante
que centrar nuestro corazón en lo que verdaderamente se necesita hacer. A muchos de nosotros, hermano, se nos han plasmado tantas estructuras religiosas y litúrgicas como: no puedo orar si no me pongo la musiquita de fondo. Solamente estoy en la presencia del Señor cuando tengo la musiquita. Déjame decirte, hermano, todas esas cosas están fuera. Incluso ayer compartía con ciertas personas y le decía: tiene que romper con la dualidad con la que vivimos. ¿Qué es dualidad? Ay, ahora entré en el espíritu. Bueno, ahora me salgo para la carne. Y estoy viviendo una dualidad. Pero ¿dónde la palabra dice que yo vivo una dualidad? ¿En qué momento estoy en el espíritu y en qué momento estoy en la carne? Si la palabra traza esencialmente que soy un espíritu y se me he unido con el Señor, soy uno con el Señor. ¿En qué momento me salí del espíritu y me fui para la carne? Todo esto es una dualidad litúrgica. Eso es lo que hace el sistema de este mundo y nos priva de lo que verdaderamente Dios quiere hacer en nosotros. Nos priva de vivir y experimentar lo que ya es. Hay aquel que está esperando a morirse para recibir redención. No, la redención ya está. Si yo entro a la palabra realmente tal y como es, podré ver luz. Y si voy a ver luz, podré caminar seguro. Hermano, entonces, ¿de dónde han salido todas estas cosas que muchas veces nos han impedido? Han salido de la ignorancia y de estar lejos de la fuente. ¿Sí me puede entender? Han salido de la ignorancia y de estar lejos de la fuente y de poner y de endiosar a hombres y a mujeres que porque predican, ellos son pues, este es el que tiene la verdad y la sana doctrina, y no entender que el Espíritu de Dios quiere mostrarme a mí lo que es. ¿Y quién dijo que yo soy llamado a vivir de las revelaciones de otros? No puede ser. Entonces el llamado urgente del cielo en este tiempo es situarnos a lo que la palabra verdaderamente va a marcar trascendencia. Queremos prosperar, hermanos, queremos ser gente diferente, con un corazón diferente, una generación de hijos verdaderos, lejos de liturgias, lejos de cosas raras que ha arrastrado la iglesia por tantos años. Algo genuino, con una esencia verdadera. Tenemos que volver a la fuente. Tenemos que tomar compromiso cada uno de nosotros individual con el Padre. Diligencia y responsabilidad. Amor, deleite por lo que el Padre es. Escuche, el rema del Espíritu Santo de Dios solo va a salir del Logos de Dios. ¿Explico esto? El Logos es lo que el Padre ya ha establecido como su palabra, su Biblia, más algunos escritos que están por ahí perdidos, inspiracionales, algunas cosas interesantes, y ese es un logo de Dios que contiene vida. Pero usted y yo necesitamos un rema que se va a manifestar en este tiempo. ¿Cuál puede ser su rema? Hermana, el hombre con el que usted se tiene que casar. ¿Cuál puede ser su rema? Hermano, la ciudad en la que usted tiene que estar. ¿Cuál puede ser su rema? Hermano, la gente con la que usted tiene que unirse. Ese rema va a venir de una comunión íntima con el Señor y de estar sumergido en la palabra del Señor. No puede esperar un rema, hermano, como yo decía en estos días. A veces cuando usted quiere tomar una decisión, quiere escuchar del Señor una palabra direccional, algo que el Señor te pueda direccionar, etcétera. Entonces ahí mismo, por esa necesidad, ayunas, oras, vigilas y todo, y lee la Biblia todos los días, 8 horas diarias. Y cuando eso sucede, Dios no habla, no pasa nada. Y entonces luego digo, no, es que Dios no me habla. No, perdona, es que Dios no te va a hablar cuando vos querés que te hable. Es que la voz de Dios está y se manifestará cuando yo tengo un deleite constante. Estamos muchas veces mal acostumbrados a eso, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable ya, yo lo quiero ya. La generación microondas, ya. A ver, que Dios me hable y que me diga ya. Déjeme decirte, hermano, que muchas veces Dios te tira meses para hablarte.
Y en esos meses tú tienes que estar ahí, prendido, agarrado. Es esencialmente esto. Y así es como el Señor quiere enseñarnos en muchos aspectos. Tenemos que volver a la fuente. La fuente de Dios solo tendrá luz. No podemos ser ignorantes, hermanos, en la palabra. No podemos ser ignorantes en las cosas del Espíritu. No podemos ser ignorantes en lo que el Señor quiere. No podemos ser ignorantes en su propósito. No podemos ignorar lo que el Señor quiere. Y vuelvo y repito esto, perdóname que sea tan incisivo en este punto. No puedo vivir de la prédica que dio el pastorcito, algunos mentirosos, el domingo. Tengo que vivir de la esencia continua de mi intimidad con el Señor. Tengo que ser un escudriñador nato, de extraer el jugo de la esencia. Tengo que adquirir la esencia del Padre. Hermano, estuvimos hablando de eso. ¿Y quién me enseña? No, es que yo quiero que el pastor venga y me enseñe personal. Pero hermano, si usted tiene a alguien más espectacular que el pastor, Espíritu de Dios. ¿Acaso no dice que la unción de Él está en nosotros, el cual nos enseñará todas las cosas? Sí. Bueno, entonces no necesitamos maestros. No, usted se está yendo al extremo. ¿Sabía que a nosotros los hombres nos encantan los extremos? ¿Sabía que las últimas reformas que ha hecho el Señor de 20 o 30 años para acá, todas las hemos extremizado? Sí. Perdóneme si puede caber esa palabra en este lenguaje. No hemos sido capaces de mantener un balance con lo que el Señor ha hablado. Hemos hablado de las reformas, de las cosas y las activaciones que el Espíritu Santo ha traído en los últimos años. Pero a los hombres les encantan los extremos. Como por ejemplo, el extremo profético de hoy en día. Hoy todo el mundo quiere ser profeta. Tienen la profetitis. El extremo de lo apostólico y todo el mundo, yo tengo que estar bajo la cobertura de un apóstol, si no, no soy nada. Y todos son unos extremos raros, extraños que se han concebido en medio de los corazones. Sí es verdadero lo profético, sí es verdadero lo apostólico, sí es verdadero y ha estado en el corazón del Padre siempre, pero todo tiene un balance y todo tiene una aplicación celestial. Y no hemos sabido fomentar el balance de las cosas y entender qué es lo que Dios quiere con cada situación, cada activación que Él ha traído, cada reforma, cada cosa. Gracias a Dios, por su misericordia, muchos de nosotros vamos madurando. Y ya nos tomamos la temperatura y ya no tenemos profetitis. Y poco a poco vamos adquiriendo más el corazón del Señor. Y eso es importante. Juan capítulo 1. En el principio Él era el Logos. Y el Logos estaba ante Dios. Y Dios era el Logos. Fíjese qué afirmación, ¿cómo te parece un trabalenguas, hermano? Vuelvo y repito. En el principio Él era el Logos. ¿Quién era Él? Cristo. Y el Logos estaba ante Dios. Él estaba ante Dios. Pero también dice, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por Él. Y sin Él nada cuanto existe, existió. O sea, hasta aquí Juan empieza a desarrollar los orígenes de todo. Y en pocas palabras le está diciendo, vea hermanito, Cristo es el todo, por el todo, del todo. Ya está. Si quiere resumirlo de esa manera. Y si Cristo no es Cristo, entonces nada de lo que hoy es, sería. ¡Wow! Salió en verso. Eso es lo que está diciendo Juan. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Cristo es la luz de los hombres y la vida. Y la luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan, el llamado Bautista. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿De testimonio de quién? De Cristo. Usted ahí en estos versos donde dice logos, luz, póngale Cristo, para que lo va a entender. Logos dice en mi Biblia, en tu Biblia a lo mejor tú tienes una traducción más normalita y te dice palabra, pero realmente ahí está hablando de logos. ¿Qué es logos, hermano? Logos es la revelación de Dios plasmada, ¿ok? Básicamente. Este vino, ya lo dije, verso 8, no era él la luz, o sea, Juan no era él la luz, sino que para que diera testimonio de la luz, póngale Cristo. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. El mundo está hablando no del globo terráqueo, está hablando del sistema de pensamiento social.
de la cultura mundana. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Los que recibieron ¿qué? La luz. Los que recibieron ¿qué? El logos. Los que recibieron ¿qué? El nombre. No el nombre de Cristo, la identidad que el nombre te da. Escúchame bien. Eso cuando tú dices, en el nombre de Jesucristo te reprendo, demonio, fuera. Eso no es porque el nombre de Cristo, es por la identidad de Él que está en tu vida, que obviamente te otorga autoridad. De los cuales, repito el verso 12, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que hemos recibido la luz, hemos recibido el logo y tenemos una identidad en el nombre de Cristo. Los cuales, escuche, los cuales, o sea, estos hijos, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa palabra engendrados es una palabra muy clave. Es decir, la estirpe celestial, si quiere llamarlo de esta manera, tiene un engendramiento celestial. Por tanto, viene de voluntad celestial. Por tanto, su naturaleza no es carnal, es celestial. Por tanto, es decir, yo no soy hijo de Dios porque dije, Jesucristo, te recibo en mi corazón, aleluya. Yo soy hijo de Dios porque, escucha, este le va a tronar. Yo soy hijo de Dios porque antes de que el mundo fuese, yo ya era en él. Escucha lo que le estoy diciendo. Es decir, si yo me conecté con la identidad de ser hijo de Dios, es porque más allá, antes de que este mundo existiese, yo ya era en él. Yo ya estaba en él. Mi nombre ya estaba escrito. Eso de que ay, venga, reciba a Cristo y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida, mentira. Liturgia, no es verdad. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice son otras cosas, como aquellos que se encontraron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ah, qué interesante. Es decir, si yo entiendo que soy hijo de Dios es porque antes de que todo lo que ha existido y existiera, el Padre ya me había visto. El Padre ya me había creado. El Padre ya me había resguardado en Cristo. Hermano, eso tiene mucho peso. Eso no es cualquier cosa. Que fueron engendrados no de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego dice, y el Logos, póngale Cristo, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Una palabra que utiliza el griego real, al cual nuestras Biblias no lo utiliza. Dice habitó. Pero esta palabra es muy singular porque habla de tabernaculizar, lo cual refleja una de las fiestas del Señor, la fiesta de los tabernáculos. El cual la fiesta y el propósito de la esencia de la fiesta de los tabernáculos era decir que el Señor venía a habitar con su pueblo. Es decir, uno de los cumplimientos proféticos de la fiesta, o mejor dicho, el cumplimiento profético de la fiesta de los tabernáculos es Cristo tabernaculizando en nosotros. ¿Qué significa eso? Montando su hábitat en medio de nosotros. Entonces Cristo, yo ya no miro al cielo y digo, Padre, ayúdame como si estuviera por allá lejos. El Cristo vivo está en mí. Espíritu Santo, bienvenido, desciende a este lugar. ¿Y a qué hora? Pues hermano, se fue de usted, porque de mí no se ha ido. ¿Por qué nos han venido entonces esas cosas? Porque hemos escuchado a otros decirlas, ¿cierto? Y nunca nos hemos parado a reparar, bíblicamente hablando, si eso es así o es así. ¿Ve por qué le digo que la ignorancia es tan tremenda? La ignorancia espiritual es muy tremenda, hermano. Y de las escrituras es muy tremenda. Entonces, dice que Él tabernaculizó, se hizo carne entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de Él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Escuche, la gracia y la verdad se hicieron realidad
por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él, dice mi Biblia, Él lo explicó. Otra traducción dice, Él lo dio a conocer, Él lo reveló. Bueno, ahora entiendo por qué Cristo le dice a sus discípulos, es que les revelaré al Padre. Y Felipe le dice, ay, muéstranos al Padre. Y entonces él le dice, ay, Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y aún no he visto al Padre. Le habló el Padre, no le habló el Hijo. Le habló el Padre. El Padre y el Hijo son uno. No hay separación ninguna. Hermano, entonces la doctrina de la Trinidad tiene muchas cosas torcidas, hermano. ¿Pero por qué? Porque a nosotros los hombres nos gusta explicar lo que Dios no quiere que se explique. Y tratar de hallarle una respuesta, válgame el término, teológico, de qué es lo que es y qué es lo que no es. Pero no yéndome más allá del camino trazado por el Señor, la esencia es que Él se hizo carne, Él es la palabra y habitó entre nosotros. La esencia es que si yo estoy en Él y Él está en mí, la palabra está en mí y yo estoy en la palabra. Entonces aquello de que soy hijo de Dios fuera de la palabra y no entro en la palabra y el escudriñar es para el pastorcito o para no sé quién, no soy hijo de Dios y no entra dentro de lo que es la esencia de ser hijo de Dios. Es contradictorio. Es sumamente importante que nosotros volteemos otra vez a mirar la esencia que es la palabra y empezar a introducirnos en la palabra como nunca antes quizá lo hemos hecho. Y como decía el Salmo 1, debería de ser deleitoso. Yo les he podido compartir, hermanos, para los que le encanta la tecnología, aplicaciones tan veraces con una suma riqueza literaria a nivel bíblico. Antiguamente, para los que nos encanta la riqueza bíblica, teníamos que tener una biblioteca llena. Diccionarios griegos, hebreos, la versión aquí, la otra versión acá, y un montón de libros, hermano, que usted no sabía ni qué libro coger. Si algo ha hecho la tecnología es ponernos las cosas más fáciles en ese sentido. En una simple aplicación yo tengo 45, 50 versiones bíblicas en español, otras 40 en inglés si hablo inglés. Tengo diccionarios, tengo dónde escudriñar, cómo no escudriñar, tengo de todo, hermano. Si hoy en día yo no escudriño, no entiendo, no extraigo, no recibo, no navego en las aguas del Espíritu, ¿por qué es? Porque no quiero, hermano. No porque no tenga los recursos, porque no quiero, porque tengo pereza espiritual, porque creo que voy a vivir de la revelación del dominguero. No, hermano. Entonces ahí hallo respuesta de por qué muchas veces yo no he podido fructificar. Pues hermano, pero si es que tiene una bibliecita y está llena de polvo. Hermano, usted a mí me ve predicando aquí con mucha tecnología, móvil, iPad y todo. Pero escúcheme bien. A mí esto me facilita y es una cosa extraordinaria. Pero si usted va a mi casa, yo tengo un montón de Biblias físicas. Y cuando yo me sumergo en el Señor, yo no estoy con estos chismes. Yo estoy es con la palabra física. Hay gente que escuche. Estamos en esta era tecnológica. Hay gente que yo le paso una Biblia física y le digo, búscame Deuteronomio, y se vuelve loco buscando. No sabe dónde está el libro. Claro, como en el móvil pone Deuteronomio, tin, 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 pincha y todo lo tiene fácil. Bueno, ahí se ve quién escudriña, quién agarra y quién no. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos esa disciplina, ese amor, ese deleite, si verdaderamente yo quiero prosperar. Bueno, les dije, les comenté, les cité, váyase pues al capítulo 1 de Josué. Quiero ponerle esta premisa. Hoy no le vengo a darle la maestría del hebreo, del griego. No. Quiero ponerle solamente la premisa, la urgencia que el Espíritu Santo pone en mi corazón, la cual necesitamos para nosotros. Tal vez los hermanos de la esquina también lo necesiten, o los hermanos de otra nación. No lo sé, Dios ya tendrá sus voceros. Nosotros. Verso 2. Moisés, mi esclavo, ha muerto, Josué. Ay, pobrecito. Sin Moisés no voy a poder. Ahora entiende, hermano, por qué el Señor escondió el cuerpo de Moisés y por qué
Miguel estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Oye, hermano, ¿usted dónde saca eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? La palabra lo dice. ¿Por qué? Porque el pueblo había endiosado a Moisés. Lo había endiosado. Moisés era una cosa, mejor dicho, Moisés aparecía con esa vara y era que aparecía Dios. Y ciertamente el Señor respaldó a Moisés como quizás ninguno otro en la Biblia, pero no era Dios. Y el pueblo quería endiosarlo, porque como el pueblo siempre ha tenido una imagen en su corazón idolátrica, quería endiosarlo y si pudieran le habían hecho una estatua de oro de Moisés, así con la vara abriendo el mar, que quedara bien. Qué interesante, ¿no hablábamos de que la gente ha endiosado a los hombres y mujeres de Dios? Ay, hermano, que es que Dios lo usa con gran poder y tal. Sí, bueno, gloria a Dios, pero ¿acaso es Él? Es que levantó un muerto. ¿Y qué? Como si levanta 10 de una. Es que no es Él, hermano. Es que Dios está usándolo, es que no es Él. Tiene que ver al verdadero artífice de la obra. No quiero restarle importancia a la gran labor que muchos hombres y mujeres de Dios genuinos aman al pueblo y Dios les usa. Creo que es una labor sumamente importante y es una labor del Espíritu a través de ellos sumamente importante. No quiero restarle importancia con estos comentarios a los que hago, pero ciertamente quiero enfocar lo que verdaderamente es más importante que eso, que es la esencia del Señor en nosotros. Y de que el pueblo de una vez y para siempre mire realmente lo que tiene que mirar y se enfoque a quien se tiene que enfocar. Bueno, sigo con la lectura. Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Como le dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie lo he entregado a vosotros. Vuestros términos serán desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Nadie, Josué, te podrá resistir. Nadie te podrá resistir, Josué. Dice otra versión, nadie te podrá hacer frente. Nadie podrá resistirte, Josué, todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Se lo dice el Señor. Escuche, tómelo para usted. Dios no le habla en un mes. Ay, te olvidaste de mí, Señor. Mira al otro cómo prospera y yo por allá arrinconado como si estuviera de cara a la pared. Esfuérzate pues y sé valiente. Esas palabras ya las hemos tocado un poco, no las voy a resaltar. Hermano, ¿qué tiene que hacer con la palabra? Esforzarse. Esforzarse en su connotación hebrea tiene que ver con agarrarse, como una garrapata. Es decir, ¿cómo puedo yo construir una dinámica de inmersión en la palabra? Esforzándome. El término en español esforzarse yo creo que se queda pequeño para el término hebreo, no le hace justicia. Pero aún creo que la palabra esforzarse se queda corta para lo que Dios le está queriendo decir a Josué. Es más, Dios le dice, todo te lo he entregado, nadie te podrá hacer frente. Pero Dios no le dice, Josué, siéntese ahí, cruce los brazos, que yo le voy a traer todo facilito. No, Dios le dice, esfuércese. Yo lo diría en español, sobreesfuércese y sea valiente, determinante, enfrente los obstáculos. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra la cual juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, observando, haciendo según te ordenó mi esclavo Moisés. No te apartes ¿de qué? De la palabra. Ni a diestra ni a siniestra para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte tu boca del rollo de esta ley. No se aparte tu boca. ¿Qué quiere decir no se aparte tu boca? Es que a veces leemos y no leemos con entendimiento. ¿Qué quiere decir no se aparte tu boca? Bueno, principio de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué quiere decir? No se aparte tu boca del rollo de esta ley. La parafraseo, métetela en el corazón para que salga por tu boca. No está hablando de Salmo 91, al que abriga la abrigo del Altísimo, que morará bajo la sombra del Omnipotente y tal. No está hablando de una repetidera.
No está hablando de memoria. No está hablando de eso. Está hablando de cuando la palabra se mete en el corazón, sale automáticamente. O sea, ya ha producido vida. Se manifiesta. Entonces Dios le dice, no se aparte de tu boca este rollo de esta ley. Y dice, a los 15 minutos cada día. 1 horita cada día. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Día y noche. Día y noche. Hermano, ¿cuánto tengo que estar con la palabra? Dios dice día y noche, arréglelas como pueda. Día y noche. No, hermano, me lo está poniendo muy de para arriba. Día y noche. Día y noche, dice la Biblia. Día y noche, dice el Señor. Día y noche. Le dice, día y noche meditarás en Él. Esa palabra meditarás es muy interesante también. Para que cuides de hacer conforme a lo que todo en ello está escrito. Y entonces, similitud a Salmo 1, entonces serás prosperado y tendrás éxito. Qué tremendo, ¿no? Es la misma palabra meditar que el Salmo 1. La palabra hebrea. Ustedes han visto que si usted tiene una Biblia buena, ¿qué me refiero yo a una Biblia buena? Que esté bien escrita, bien desarrollada y que tenga todo lo que tiene que tener según las copias buenas originales. Bueno, si usted tiene una Biblia buena, usted ha visto que en algunos salmos aparecen las letras del alfabeto hebreo, es decir, algunos salmos están construidos, esto se llama así, en orden acróstico. Es como si yo construyera párrafos con la A, después construyo párrafos con la B y después construyo párrafos con la C. Es lo mismo, pero en el hebreo con las 22 letras del alfabeto hebreo. Si usted tiene una Biblia buena, usted va a ver que hay muchas construcciones y eso se llama una construcción literaria, poética. Y muchos de los párrafos tienen que ver con significados de las propias letras en hebreo. Pero también usted va a ver algo interesante. En muchos párrafos de Salmos, sobre todo, hay una palabrita que usted la lee en español y dice Selah. Déjeme decirle algo de esta palabrita. A lo mejor muchos de ustedes se han preguntado, bueno, ¿esto qué significa? Selah. Déjeme decirle que el significado de Selah es muy, muy incógnito. Es una incógnita el significado de Selah. Algunos eruditos, alguna gente dice que significa una pausa. Algunos otros dicen que significa una pausa meditatoria. Algunos otros dicen que significa un tiempo en el que yo tengo que parar y como analizar lo que he leído. Yo pienso de una manera muy personal que esa palabra quiere decir algo como esto: piensa muy bien lo que estás leyendo. Digiérelo. O sea, no avances, no vayas tan a la carro loco. No leas así como que personas sin control. Para un poco y lleva aquello a la meditación, a la visualización, a digerir aquello en tu espíritu. Yo creo que esa palabra Selah tiene que ver con eso. Tiene que ver con una pausa, pero no una pausa de parar, sino algo de profundizar en aquel verso que el Selah está sobresacando. Es más, yo lo he hecho en mi propia vida y te lleva a visualizaciones interesantísimas. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estás extrayendo la riqueza que un solo verso puede contener. A veces leemos la escritura, hermanos, sin entendimiento. A veces leemos las escrituras muy rápido. A veces leemos las escrituras por leerlas, pero no, yo lo asemejo a esto, no le exprimimos el jugo que tiene un verso, un párrafo, que aquello nos va a llevar a generar vida.
en nosotros. Yo creo que cuando Dios le dice a a Josué, y sale la palabra en Salmos de muchas y diferentes maneras y dice, medita en este libro de día y de noche. Yo creo y siento con todo mi corazón que el Señor nos llama a tener una visualización de lo que Él está diciendo, a digerirlo. Es más, es interesante que una de las palabras meditar hebreas, no esta que hemos visto, sino otra que he tocado en alguna otra ocasión. Es interesante que una de sus significados es rumiar, masticar muchas veces. ¿Conocen los animales rumiantes? La vaca, por ejemplo. ¿Por qué la vaca tiene que masticar, remasticar su alimento? Obviamente porque tiene una necesidad orgánica para eso. Yo pienso que así como las cosas visibles y creadas reflejan o vienen de las cosas invisibles, cuando alguna palabra de la Biblia dice meditar, también me está llamando a hacer eso en el espíritu. A masticar, remasticar, remasticar, remasticar para poder digerirlo. Hermano, hay muchas cosas que son muy gruesas que tú no tienes la capacidad de masticar. Entonces, cada vez que escucho una palabra, cada vez que medito o estoy en una palabra, no tengo el estómago, lo voy a decir así, preparado para poder digerir y nutrirme eficazmente de esa palabra. Entonces eso obliga o requiere de mí que yo ¿qué? Remastique. No le estoy diciendo que se vuelva vaca, le estoy diciendo que en el espíritu usted remastique, mastique, mastique. Pare allí, saque el jugo que aquello puede tener de beneficio para usted. ¿Me puede entender? Sumamente importante. Es interesante que una palabra hebrea tiene ese significado. Yo pienso que la esencia de la palabra para tener un efecto real, fructífero, cambiante, decisivo en mi corazón, tiene que ser digerido por mi espíritu. O sea, tomemos Mateo 4:4. Lo conocemos, ¿no? El diablo y Cristo. Estamos allí en el desierto. Y el diablo le dice, ¿qué le dice? ¿Tienes hambre? Convierte la piedra en pan y come. Y Cristo le dice, la espada. No solo de pan vivirá el hombre. Cristo está citando, ¿usted sabía que Cristo está citando Deuteronomio? Cristo está citando Deuteronomio. Deuteronomio dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, partamos de ese principio. Si la palabra de Dios es el sustento de tu vida diaria, es el pan que nutre tu espíritu, ¿será que tendrás que masticarlo bien? Claro, pero si el nutricionista te dice, usted come muy rápido, usted ni mastica, ¿para qué Dios te puso los dientes? O sea, hay todo un diseño en esto. La palabra tiene que ser masticada para poder que nutra bien nuestro espíritu. Entonces nos vamos a encontrar con que cuando yo no estoy haciendo eso, me voy a encontrar con un espíritu desnutrido. Claro, un espíritu desnutrido da pie a ¿qué? A una carne que parece un Goliat. Su hombre carnal le está pegando de a palizas a su espíritu. Claro, y se encuentra que usted es bien carnal, está carnaleta, hermano. Se irrita, se enoja, se lo mueve la carne, todo ese tipo de cosas. Alguno por ahí dice, tiene un buen chuletón. Bueno, sí, pero cuando usted nutre su espíritu bien nutrido y deja morir de hambre al otro, entonces usted va a empezar a convertirse en una persona espiritual. Porque yo le voy a decir, hermano, una cosa, eso hay que hacerlo todos los días y es una lucha que vamos a tener constante. La pregunta del millón en esta mañana, ¿usted a quién le da de comer, hermano? ¿Al carnal que tiene dentro o al espiritual que también tiene dentro? El diseño de Dios es que al carnal hay que matarlo de hambre. Claro. Y hay que alimentar al hombre espiritual. Nutrir. Escucha, estamos hablando de Mateo 4:4.
la palabra de Dios es vida, es sustento y es alimento. Entonces, ¿por qué no entro en esa dinámica? Por eso mucha iglesia se encuentra desnutrida, está endeble y usted los ve en el espíritu y son como, perdóneme, la visión que muchas veces Dios ha dado son como muchas veces los niñitos desnutridos de muchas veces del continente africano o de cualquier continente americano, que son niñitos así muy flaquitos, así desnutridos. Espiritualmente la iglesia muchas veces se encuentra así, desnutrida. No come bien, no mastica bien, ha perdido su alimento primordial, que es la palabra del Señor. Entonces volvemos al libro de Josué. El Señor le da una aclaración a Josué muy clara. Josué más tarde pone por práctica aquello que el Señor le dice en el capítulo 1 y él vence y logra hacer y logra cumplir lo que Dios cumple en él. Pero obviamente eso le requirió a Josué ¿qué? Esfuerzo, valentía, disciplina, en muchos aspectos compromiso, diligencia. Pero no, en muchos aspectos yo ando distraída. Le voy a decir una cosa, ya voy a terminar. Solo quiero ponerle esta premisa. Escuche, Satán, que el Señor lo reprenda, anda distrayendo al pueblo. Muchas veces los dardos que el enemigo está lanzando hoy para tu vida no tienen que ver con dardos directos de muerte, tienen que ver con dardos de distracción. Tienen que ver con dardos de traerte distraído, de hacer que tú te distraigas con tus hijos. Ay, que los hijos, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. Y cuando llega la noche usted está, que se muere. Y la palabra por ningún lado. Y escúchame, y el diablo está haciendo que te mueras de hambre. Ay, Dios mío, ayúdame. Pero, ¿cómo que ayúdame? Pero si no comes, estás distraído. Hemos hablado mucho de esto. Los móviles, oye hermano, la tecnología, la televisión, no sé, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa el enemigo está formulando distracción. Y esa distracción, escucha, no te mata de la noche a la mañana, es un morir progresivamente. ¿Cómo se muere una persona desnutrida? Progresivamente. No de la noche a la mañana, no es táquete y murió, no. Progresivamente, poco a poco, el diablo está matando poco a poco a la gente. Fíjese, y los mayores ataques, escuche, y llega ahí uno. Pero ¿sabe por qué le voy a decir son los mayores ataques? Le voy a decir por esto. Porque son ataques que pasan desapercibidos. No son muy ostentosos. Es más, tú los justificas. No, fue el niño, todo lo que tenía que hacer, tenía que trabajar y los justifica y no te estás dando cuenta que el enemigo está oculto detrás de la columna y te la está jugando. Ayer hablaba con un grupo de personas eso y les digo, hermanas, si ustedes, yo me metí yo ahí por supuesto, si no despertamos en este tiempo, usted hermana, el dardo de fuego no lo podrá apagar. ¿Y por qué no lo podrá pagar, hermana? ¿Por qué? Porque no tenía escudo de fe. ¿Dónde está su escudo de fe? El diablo se lo hizo caer. Y por no hablarle cosas que ya hemos hablado y hemos platicado, la palabra como la espada. Efesios 6:17, la única arma ofensiva. Todas las demás son armas defensivas. Usted tiene una única arma ofensiva en contra del enemigo, el rema de Dios. El rema del Espíritu. Es decir, si usted no está sembrado en el rema del Espíritu, usted no es nadie, no puede atacar, no puede hacer daño, no puede hacer nada. ¿Me puede entender? Y por no hablarle de 2 de Timoteo, capítulo 3. La palabra es escrita por el Señor para instruir, para redarguir, para consolar, para edificar, etcétera, etcétera. Y por no hablarle de Hebreos 4. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué hay más cortante que una espada de doble filo? Nada. Y toda más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, separa los tuétanos, la carne, etcétera, 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 y le saca los pensamientos. Por no hablarle de Santiago. Recibí con mansedumbre la palabra implantada porque es poderosa. ¿Para qué, hermanos? Para salvar las almas, claro. Y así podríamos citar un sinnúmero. ¿Ve?
Yo no necesito estar mirando la Biblia. ¿De dónde sale la palabra? ¿De dónde sale? Tiene que salir de tu corazón. Quédese con esto en esta mañana. Si logras sembrar la palabra en tu corazón, serás la palabra viva, tal cual como Cristo lo es. No necesitas ir con la Biblia debajo del brazo. Tú eres la Biblia andante. Tú eres la palabra. Y si tú eres la palabra, hermano, ni el diablo ni todo su escuadrón completo. Nadie. Porque tú vas con Cristo. Es importante. Amén. Volvamos a la fuente, mis amados hermanos. Volvamos a la fuente. Es sumamente importante. Es el llamado de Dios para este tiempo. Necesitamos volver a la fuente. Ahí encontraremos el rema del Señor, el rema del Espíritu, lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, decirnos. Volvámonos investigadores. Escudriñemos con disciplina, con amor y sobre todo, como decía el Salmo 1, con deleite.